Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a compartir algo muy especial, lo dije hace semanas atrás. Vamos a hablar sobre la música de la alabanza y la adoración. Es un tema muy pedido, porque les dejé en los comentarios de qué tema se querían hablar, así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la música cristiana. La música posee un poder que pues trasciende los tiempos, las culturas, las generaciones. Nos envuelven, nos consuelan, nos fortalecen y en algunas ocasiones hemos tenido que pensar en nuestras propias historias por medio de los signos. Hay himnos que han acompañado a la iglesia a lo largo de los siglos. Muchos de estos cánticos han sido caídos y hechos en medio de experiencias dolorosas, experiencias cercanas a lo divino. Y tenemos un ejemplo maravilloso. En el siglo XVIII, un hombre que alguna vez fue traficante de esclavos cayó de rodillas al comprender la profundidad de la gracia de Dios. Así, la gracia de Dios lo tocó y nació una canción que es muy conocida y la cantan en muchas iglesias, inclusive nosotros también la hemos cantado muchísimo, que es Sublime Gracia. Es una alabanza hermosa, un himno inmortal que ha atravesado pues los siglos. Es un mensaje de redención. Es en una aldea remota, por ejemplo, también en la India, un hombre enfrentó la muerte a una fe anable. Sus últimas palabras se transformaron en un canto, transformaron muchas vidas, y es un canto hoy que sigue resonando en las iglesias. He decidido seguir a Cristo. Yo lo he cantado en muchas ocasiones en mi iglesia, lo cantamos cada vez que alguien se va a bautizar, y he decidido seguir a Cristo, proclamación de fidelidad hasta el final. En Escocia también un joven pastor devastado por la pérdida de su prometida encontró consuelo en su fe. De su dolor brotó un himno que se convertiría pues en un refugio para miles que pasaron por lo mismo. Cristo, un recordatorio del amor y el consuelo que solamente Dios puede ofrecer. Las letras de estos signos han sido un ancla en tiempos de guerra, campos de concentración, en prisiones donde la fe pues parecía estar al borde de la extinción, ¿no? Ha sido entonado por mártires, por misioneros, en tierras hostiles, familias que han experimentado la mano de Dios en sus vidas, ¿ok? Por eso, mis amigos, mis hermanos, o los que están oyendo este podcast, si alguna vez has cantado estos signos sin conocer su origen, pues te invito a descubrir sus conmovedoras historias. Y hay muchos cantos de alabanza que han venido traspasando por los siglos, que hasta el día de hoy todavía lo podemos escuchar en las congregaciones. En este documental pues exploraremos los relatos detrás de estos signos maravillosos. Como les digo, de 10 himnos que busqué, escogí estos 3 porque yo pienso que son los más famosos, se podría decir, los que todavía están vigentes. Los cristianos más impactantes, revelando desafíos, las victorias, los misterios que los rodean, desde el sufrimiento hasta la esperanza, desde la debilidad hasta la fortaleza. Veremos cómo estas melodías han sido una manifestación pues del poder de Dios. A lo largo de la historia, antes de continuar, queremos pues invitarlos a que ustedes puedan poner un like, compartir y también
Si quieren ser miembros de esta página, pues adelante, me ayudarían muchísimo con eso, para que esta plataforma siga pues poniendo los videos. Así que, como decía, a lo largo de la historia, antes de continuar, queremos saber de ti. Yo quiero saber de ti. ¿Cuál fue el primer himno que entonaste cuando entregaste tu vida a Jesús? ¿Lo recuerdas? Yo recuerdo justamente el tema He decidido seguir a Cristo. Yo me entregué al Señor en los 80s, en Lima, Perú, mi país natal. Y yo recuerdo que cantaron esta canción cuando yo me entregué a Cristo. Así que es una canción de alabanza muy especial para mí. Y así que comparte tu experiencia conmigo en los comentarios. Estoy deseosa de poder leerte y cuál fue la canción de alabanza que tú entonaste cuando te entregaste a Cristo. Así que nos encantaría conocer tu historia y cómo esa canción marcó tu camino de fe, ¿ok? Empezamos. Mateo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En este versículo podemos ver que la música cristiana de antaño y la moderna son muy incompletas, distintas. Hoy en día es como escuchar artistas declarar que han renunciado a sus sueños y desean, por Dios, seguir adelante. Llevan una vida cómoda, sin renunciar realmente a nada. Sus palabras parecen personales, pero en realidad se desvanecen en el vacío. En contraste, pues hay cantos que no nacieron del mero talento, ¿no?, humano, sino que de una inspiración del Espíritu Santo, y no son letras bien elaboradas, ni melodías pasajeras, sino himnos que han trascendido generaciones porque llevan consigo un mensaje divino y transforman vidas. Así que vamos a enfocarnos realmente en canciones que nos ayudan, nos alientan y hacen que nuestra fe crezca. Son canciones que a veces nos hacen sentir que el Señor está con nosotros y que tenemos nuestro corazón abierto para nuestro Dios. Así que por eso todavía se siguen tocando en las iglesias y tocan almas. Así que muchos a seguir adelante en su camino con Dios. Y a continuación te voy a presentar las historias detrás de cada uno de estos temas. Número 1, el himno Sublime Gracia. Pocas canciones han dejado una huella tan profunda en la historia como Sublime Gracia. Su melodía ha acompañado a generaciones en momentos de gozo y de aflicción, en tiempos de guerra, paz, en funerales, en conversaciones y en muchas iglesias. Verdadera fuerza de este himno radica en su historia, una historia que recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Para comprender la profundidad de este himno, primero debemos pues conocer a su autor. Vamos a poner otra canción. Llamando la atención del lobby farmacéutico, John Newton. Él fue el autor de esta cuya vida parecía condenada al pecado, pero que fue transformado, rescatado por la misericordia de Dios. Él era un traficante, él traía esclavos, los llevaba a diferentes partes del mundo, pero fue tocado por la gracia del Señor. John Newton nació en Londres en 1725, hijo de un capitán de barco y una madre piadosa que intentó inculcar valores cristianos desde su infancia. Sin embargo, pues la vida de John tomó un giro de mucha tensión cuando tenía 6 años, cuando su madre desapareció y su padre pues lo llevó al trabajo. Su crianza
fue muy especial con su mamá. Y a los 11 años, John Newton se embarcó en su primera travesía marítima junto a su padre. Lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndose en una vida desobediente, rebeldía, y así fue su vida. Y crecía y seguía creciendo en un mundo que no era apropiado para un niño de 11 años. Se entregó a la inmoralidad y pues prácticamente al libertinaje, a la blasfemia, y despreció a Dios muchísimas veces. Pues cuando alcanzó la edad adulta, Newton se involucró en el tráfico de esclavos, de las industrias más inhumanas de la época. Como comerciante de esclavos, transportaba hombres, mujeres y niños desde África hacia el Nuevo Mundo, y condiciones espantosas. Su corazón había endurecido hasta el punto de la esclavitud como una simple fuente de ingresos, sin remordimiento alguno, pero pues Dios tenía otros planes. Claro que sí. En 1748, mientras navegaba de regreso a Inglaterra, al borde del barco, Newton vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Una feroz tormenta azotó el barco durante varias horas, poniendo en peligro la vida de Newton y su tribulación. La nave, con una furia implacable y en medio del caos y el pánico, Newton gritaba en ese momento, se burlaba de Dios y de la religión. Hizo algo inesperado, clamó al Señor por misericordia, exclamó: Señor, ten piedad. Nosotros gritamos misericordia, y el Señor escuchó su grito, y el barco se inclinaba poco a poco, peligrosamente. Milagrosamente la tormenta pues paró, y el barco logró llegar a salvo a puerto. Aunque en ese momento Newton no se convirtió de inmediato, esta experiencia sembró en él la semilla de arrepentimiento. Al leer la Biblia y reflexionar sobre su vida, dándose pues cuenta poco a poco de la gravedad de su pecado, y con el tiempo abandonó el tráfico de esclavos y se convirtió en un referente cristiano, y años después se ordenó como pastor anglicano, y dedicó su vida pues a predicar el evangelio. En 1772, mientras servía como pastor en la pequeña iglesia de Oliving, Newton escribió un poema para acompañar su sermón y él plasmó su testimonio personal. Un hombre que había perdido completamente la esperanza, perdido, pero que por la gracia de Dios había sido encontrado. Sus palabras reflejaban el asombro que sentía a ver cómo Dios transformó su vida y tuvo misericordia de él. Ahí nació su vida con esta canción, llamándola Sublime Gracia del Señor, que aún infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló, dice la letra de la canción. Este poema, basado en su experiencia personal y en pasajes bíblicos como Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, pronto comenzó a escucharse entre los creyentes de esa época, y más tarde fue musicalizado con la melodía que conocemos hoy y se convirtió en un himno de adoración que transformó vidas. Y las denominaciones, pues con el pasado de los años, Sublime Gracia se ha convertido en mucho más que un simple canto cristiano. Fue un himno de esperanza para los oprimidos y un recordatorio de la misericordia de Dios para los pecadores durante el siglo XVIII. Los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos
lo adoptaron como un canto de liberación y más tarde en el siglo XX fue encontrado, fue entonado por los civiles, incluso en momentos de tragedia. Este himno ha sido un refugio en los funerales de víctimas de atentados, de desastres, en iglesias perseguidas alrededor del mundo y en hogares donde reina el dolor. Sus palabras siguen recordándonos que la gracia de Dios es suficiente sin importar cuán lejos hayamos caído. Y el impacto de Sublime Gracia no solo radica en su hermosa letra, sino en el testimonio de su autor, John Newton, quien pues terminó luchando contra la esclavitud junto a William Wilber, contribuyendo a la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico. Y en sus últimos días Newton solía decir: mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo dos cosas muy claramente: soy gran pecador y Cristo es un gran salvador. Murió en 1807, pero su mensaje sigue vivo cada vez que entonamos Sublime Gracia. No solo cantamos un himno, sino que proclamamos una vida al lado del Señor. Sigue salvando y transformando vidas. ¿Ok? Después de su creación, Sublime Gracia sigue siendo uno de los himnos cristianos más interpretados en la historia y ha sido versiones distintas, música distinta, pero la letra, el estilo viene haciendo lo mismo. Se ha cantado en iglesias, en conciertos, en eventos multitudinarios. Su mensaje sigue siendo tan poderoso como el día en que fue escrito. Tan poderoso como el día en que lo escribió con amor, porque el Señor lo salvó con su gracia. Porque al final todos somos John Newton, todos hemos estado perdidos, ciegos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo hoy nos dice: ven, yo te ayudo, yo te perdono. Ahora tenemos otro tema que también ha sido muy escuchado. Yo lo he cantado varias veces en la iglesia. Es un himno muy conocido y lo hemos entonado con mucho amor en muchas iglesias. Sería el número 2, ¿cuán grande es Él? Ese es otro tema maravilloso, que pues detrás de esta canción hay una letra maravillosa, escrito, aquí tengo el nombre del cantante, cuán grande es Él, ver el número del himno, cuán grande es Él. La historia detrás de la composición de un himno, cuán grande es Él, es un asombro y una profunda inspiración de Dios, ¿no? En momentos de dolor, de tragedia, el himno surgió en una historia complicada, cuando un hombre magnificencia, de naturaleza muy agradable, escribió este canto en 1885, y el cantante, o sea, el que escribió este tema de alabanza se llama Carl Boberg, un poeta y predicador sueco. La historia cuenta que un día, mientras caminaba cerca de su hogar en Monsters, Suecia, Carl Burger fue testigo de un cambio repentino en el clima. Primero una tormenta desató con gran furia, los truenos sugerieron los relámpagos, iluminaron el cielo y la lluvia cayó con fuerza. Luego, de manera inesperada, la tormenta desapareció y el sol volvió a brillar sobre los campos de aire fresco. El canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano crearon una atmósfera para que él pudiera escribir este tema maravilloso. Sintió una profunda reverencia hacia Dios. Sus pensamientos se dirigieron al Salmo 8, versículo 3. Y cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
hombre para que tengas de ti memoria. Yo no soy hombre para que tengas en ti memoria. Es conmovedor. Carl Burger fue a su casa y escribió un poema titulado Oh gran Dios. En sueco, el poema expresaba su asombro por la grandeza de Dios, creación y gratitud por la salvación a través de Cristo. Inicialmente, Carl escribió el poema sin convertirlo en himno. Sin embargo, con el tiempo, se le adaptó una melodía tradicional sueca en las iglesias luteranas, porque él era luterano, y algunos relatos de este himno comienza cantando espontáneo en reuniones cristianas, en congregaciones suecas y en muchos lugares, en muchas iglesias. En la década de misioneros suecos llevaron la canción a Estonia y Rusia, donde fue traducida al ruso con el título Velike Bog, Dios grandioso. Esta versión se hizo muy popular en Europa en los años 30. Un misionero británico llamado Stuart King, quien trabajaba en Ucrania, escuchó la versión rusa del himno. Profundamente impresionado, decidió traducirlo al inglés y además agregó nuevas basadas en sus propias experiencias misioneras y añadió versos redentora de Cristo y su promesa de regreso, dándole al himno una escritura más completa. Así nació la versión en inglés que más tarde se haría famoso en todo el mundo a los 50. En los años 50, el himno fue introducido a los Estados Unidos a través del evangelista Billy Graham y su equipo George Berry Shew cantaba principalmente esta alabanza cuando él hacía el evangelismo. Fue un favorito de los creyentes. Entonces, cuán grande es él ha sido traducido a más de 50 idiomas y los cristianos adoramos esta canción. Cuán grande es él, nació de un momento de asombro. Carl escribió sobre una lucha personal y sobre su crisis, sino sobre la inmensa grandeza de Dios, reflejada en la naturaleza y en su plan de salvación. Este himno nos recuerda que sin importar el paso del tiempo, la grandeza de Dios sigue siendo la misma y su poder visible en cada parte de la creación. Cada vez que lo cantamos, unimos generaciones de creyentes que, como Carl, han sentido la presencia de Dios al mirar el cielo, escuchar el trueno o contemplar las estrellas. Y en el himno número 3, este himno también lo he cantado muchas veces, es un himno muy especial para mí. Este fue el himno el cual yo escuché cuando me entregué al Señor en los 80s. He decidido seguir a Cristo. Es un himno muy, muy especial. Cristo es una de las canciones, he decidido seguir a Cristo, es una de las canciones más conmovedoras, poderosas. Su origen no proviene de una sala de composición, ni de pluma, ni de un músico famoso, sino de un acto de valentía extrema y fidelidad inquebrantable a Dios en medio de la persecución. Este himno tiene sus raíces en el siglo también XVIII, en la región de Assam, India, zona que pues ya hasta el día de hoy hay zonas allí que son muy extremas y tiene sus raíces allí. Y la región de Assam, India, una zona donde el cristianismo era prácticamente desconocido y donde las tribus locales seguían tradiciones religiosas animalistas y hinduistas. Durante esta época los misioneros empezaron y comenzaron a evangelizar en la región, compartiendo el mensaje de Jesucristo con ellas. Las tribus remotas en una de estas aldeas, un misionero logró convertir a un hombre llamado Noxen junto con su esposa e hijos. Esta fue vista como una traición al jefe de la tribu
y tomó medidas drásticas. Un día Noxen y su familia fueron llevados al centro de la aldea y obligados a renunciar a su fe cristiana. Si se negaban, serían ejecutados. Ante esta terrible amenaza, Noxen respondió con firmeza y valentía: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Furioso por su negativa, el jefe de la aldea ordenó que mataran a sus hijos frente a él. Mataron a sus hijos frente a él. Luego, ver el cruel asesinato de sus hijos, le dieron otra oportunidad. Qué duro. Otra oportunidad para negar a Cristo. Pero en lugar de retractarse, Noxen dijo: proclamo, he decidido seguir a Cristo. Y enfureció más al jefe de la tribu. Ordenó la ejecución de su esposa. Sí, su dolor, Noxen mantuvo su fe y declaró: la cruz delante, el mundo atrás. Finalmente el jefe ordenó su ejecución y Noxen murió repitiendo estas palabras. Después de presenciar este acto de fe inquebrantable, el jefe de la aldea quedó profundamente conmovido. Algo en el testimonio de Noxen tocó su corazón en un giro inesperado. El mismo jefe de la aldea decidió entregar su vida a Cristo y con el tiempo muchos otros se convirtieron. Cristianos, la historia de este martirio llegó a oídos de un cantante en otras partes del mundo y fue finalmente recogida por un evangelista indio llamado Sadhu Sadar, quien comenzó a compartirla y con otros creyentes. Años después, en un misionero Gales escuchó la historia y quedó tan impactado que decidió convertir las últimas palabras de Noxen en un himno de melodía. Fue tomada de una canción folclórica de la región. Fueron traducidas al inglés y otros idiomas. Con el tiempo el himno ha sido traducido en muchos idiomas. Se canta prácticamente en todas las iglesias y el mundo, convirtiéndose en un símbolo de compromiso y fidelidad al Señor. He decidido seguir a Cristo. Gran tema. Cristo ha sido cantado en innumerables iglesias, reuniones evangelísticas, desafiando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sin importar las pruebas o persecuciones. La historia "He decidido seguir a Cristo" nos recuerda que la fe verdadera no es sola una emoción momentánea, sino una decisión firme. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y tenemos el último himno de estas canciones que son muy conmovedoras y profundas de la fe cristiana. Han sido del sufrimiento y de la pérdida. Es el caso del himno que estoy por decirles ahorita. Se llama "Well with My Soul", escrito en 1873 por Horatius Profut, un hombre cuya fe fue probada de manera inimaginable. Horacio Gares Stafford era un exitoso abogado y hombre de negocios. En Chicago también era un cristiano devoto y un amigo cercano del famoso evangelista Divine Limb de esos tiempos, de esos años. Stanford disfrutaba de una vida próspera junto a su esposa y a sus hijas. Él tenía prácticamente a Ana y sus 5 hijos. Ana se llamaba su esposa, y sus 5 hijos. Sin embargo, en 1871 su vida comenzó a desmoronarse cuando el gran incendio de Chicago destruyó la mayoría de sus propiedades, porque ellos eran adinerados. Destruyó prácticamente todo, llevándolo a la bancarrota. A pesar de esta gran pérdida económica, Stanford y su familia mantuvieron su fe en Dios.
2 años después, buscando descanso y renovación espiritual, Stanford decidió viajar con su esposa e hijas a Inglaterra para asistir a una campaña evangelística de Monday. En el último momento, Monday Stanford se encontró con un problema y tuvo que quedarse en Chicago por asuntos de negocios, pero envió a su esposa y a sus 4 hijas, Annie, Maggie, Betsy y a ver, espérate, creo que lo apunté aquí. Decidió viajar su esposa con las niñas y Stanford tuvo que quedarse pues en Chicago por asuntos de negocios, pero envió a su esposa y a sus 4 hijas, a Annie, Maggie y Betsy y Taneta por delante en el barco. Así que su trágica muerte de su familia en la madrugada del 22 de noviembre del siglo XVIII, porque esto pasó en el siglo XVIII, el barco chocó con otro navío en el Ático y se hundió en cuestión de minutos, llevándose con ellos al Atlántico y llevándose a sus hijas, llevándose tristemente a sus 4 hijas. Minutos cuando las aguas se clamaron más de 200, se llevaron a más de 200 pasajeros, habían muertos, incluidos 4 hijas de Stanford, pero su esposa sobrevivió. Horas después ella fue rescatada y llevada a Gales. Desde allí envió un telegrama desgarrador a su esposo con solo 2 palabras, diciendo: salvada sola. Devastado, Stanford abordó un barco para reunirse con su esposa en Inglaterra. En algún punto de la travesía, el capitán del barco, pues pasando por el lugar exacto donde la vil tragedia había pasado, él miró con dolor y tristeza. Debe ser duro eso, Dios mío. Él miró el lugar donde se había hundido el barco, donde estaba su familia, y la tristeza invadió su corazón. Fue mucho dolor, y Stanford, en vez de derrumbarse, encontró consuelo en su fe. Fue en ese momento cuando escribió las palabras que se convertirían en el himno It Was Well, Sol de Paz. Inundaba prácticamente su aflicción, su dolor, todo lo escribió en las letras de esta canción de alabanza. Estoy bien, le dice en la letra, bien con mi Dios. En este canto Stanford no niega su dolor, pero reafirma su confianza en Dios. No entiende el porqué de la tragedia, pero proclama que su alma sigue en paz, porque su esperanza está en Cristo. Tiempo después, el compositor Philip Bills quedó profundamente conmovido por la historia y puso la letra de Stanford en música, y así nació este himno maravilloso, siendo una fortaleza y consuelo para millones de cristianos en todo el mundo. La vida de Horatio, porque se llamaba Horatio Stanford, no se detuvo allí. Años después, junto con su esposa, se mudó a Jerusalén y fundó un ministerio para ayudar a los pobres y necesitados, demostrando con su vida el mismo mensaje de fe que escribió en su himno It Is Well With en Soul. No es solo una canción, es un testimonio de fe en medio de la desesperación. Nos recuerda que aunque atravesemos por tormentas más oscuras, podemos encontrar paz en Cristo. Es un himno que ha sido cantado en tiempos de guerra, de funerales, en momentos de crisis, celebraciones de fe, porque su mensaje trasciende el tiempo. Pase lo que pase, mi alma está en paz con Dios.
Así que estos 3 temas han pasado a la historia y yo quise compartirlos porque lamentablemente la música que se está compartiendo hoy en las iglesias, con mucho respeto y amor lo digo, no son canciones que glorifiquen al Señor. Porque yo creo que no está mal hablar de tu testimonio de vida. Claro que sí, el Señor nos invita a que nosotros podamos hablar de nuestro testimonio de vida, de nuestro sufrimiento. Y el Señor nos va a dar, pues, consuelo en medio de las tragedias. Pero ahora se ha agarrado la forma de, pues, solamente se cantan canciones, yo, lo que yo viví, lo que yo hice, lo que yo encontré. Y no se encuentra en ninguna letra el día de hoy, prácticamente ni siquiera mencionan a Cristo, no mencionan al Señor, no hablan del arrepentimiento. Son canciones muy, se podría decir que son canciones para animar, pero que no para nada glorifican al Señor. Así que hay que meditar en esto, mis queridas hermanas, amigas, hermanos, en estos temas de alabanza. Hay muchísima música de alabanza y de adoración que el Señor nos ha dejado, que transmite su amor por medio de los salmos, por ejemplo. Hay muchos salmos en los cuales nosotros podemos cantarle al Señor, porque no solamente son los salmos, hay muchas música de alabanza en los cuales nosotros podemos sacar las letras y ponerle música, porque el Señor nos dejó prácticamente las alabanzas que Él quiere escuchar, pues están en su palabra. Y, por ejemplo, hay una canción de alabanza que se escucha en el modo, ya no es tanto la letra, sino la música en sí, en reggaetón. ¿Ustedes creen que una canción de alabanza en reggaetón va a glorificar al Señor? Pues déjenme decirles que yo creo que no. Yo creo que no. Yo pienso que la música de alabanza la podemos encontrar en la Biblia. Podemos ponerle música, podemos cantarla, podemos con nuestra propia guitarra acompañarnos y cantarle al Señor. Y hay mucha música que yo pienso que no debería de estar en las iglesias. Y también, con mucho amor y respeto, también lo digo, hay también cantantes que simplemente cantan música cristiana para ganar, se podría decir, tener regalías, ganar dinero en los conciertos, y no están glorificando al Señor así. Entonces yo pienso que debemos de explorar y debemos nosotros de buscar por medio de la oración y decirle: Señor, esta canción glorifica tu nombre, Padre mío. Y debemos de, por ejemplo, los que cantamos música de alabanza en las iglesias, ver bien lo que vamos a compartir. Si verdaderamente glorificamos al Señor con la música que se está cantando hoy en día en las iglesias. Yo tengo un repertorio muy pequeño, tengo unos cantos que yo los tengo ya separados cuando me invitan a cantar o cuando canto en mi propia iglesia. Y son cantos que hablan del Señor, son cantos que hablan de la gracia del Señor, son cantos que hablan de la profundidad de la creación, lo que el Señor hizo con sus poderosas manos. Y no espero absolutamente nada a cambio. Yo honro a mi Padre Celestial cada vez que canto y que lo alabo con todo mi corazón. Y por eso que ahora tengo mucho cuidado en escoger el repertorio de música de alabanza cuando me invitan a alguna iglesia o algún evento. Yo trato de profundizar las letras hablando de Cristo, hablando del Señor, hablando del arrepentimiento y hablando del amor del Señor. Así que espero en el Señor con todo mi corazón que este especial pues sea del agrado del Señor primeramente,
y que las personas, a los hermanos que les gusta cantar en las iglesias o simplemente alabar al Señor en una reunión familiar, chequen los temas que están cantándole al Señor, chequen la música. Yo pienso que no le va a gustar al Espíritu Santo que canten una canción en reggaetón o en salsa brava, por ejemplo. Yo pienso que no. La música de alabanza y de adoración es para llegar al Señor por medio de nuestro corazón. Por ejemplo, hay coritos. Hay muchos coritos que animan a los hermanos con los aplausos en la iglesia y podemos pasar un tiempo especial alabando al Señor con coritos. La gran mayoría de los coritos son canciones alegres, innovadoras, pero hay música de adoración que nosotros tenemos que pues ver la forma de tocar el corazón del oyente, porque no es solamente de los cristianos, hay muchos creyentes que llevan invitados, ¿me entienden? Entonces hay que pensar en qué música se va a tocar esa mañana para poder conectar por medio de la música, hacer una atmósfera en el cual tú puedas sentir la presencia del Señor. Y estos signos son maravillosos. Se han cantado por mucho tiempo, todavía están en las iglesias. Cuán grande es Él, he decidido seguir a Cristo y gracia sublime. Así que espero en el Señor que esto pueda ayudar en algo y que podamos nosotros renovarnos por medio de la música de alabanza y de adoración y que podamos nosotros sentir que le estamos cantando a un Dios vivo, no le estamos cantando a cualquier persona, le estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos que tener muchísimo cuidado en las canciones de alabanza, en las canciones de adoración y en los coritos que a veces nosotros compartimos o simplemente cantamos y los escogemos por escoger. No, hay que poner nuestros 5 sentidos para escoger la música de alabanza que queremos compartir. Así que Dios me los bendiga grandemente. Busquen al Señor también por medio de la alabanza. Al Señor le gusta que le alabemos, que le cantemos y que por medio de la alabanza podamos comunicarnos con Él también. Ya sea que por la oración, por la alabanza, por la lectura de la Biblia. Pero también hay un tema que ya no pude encontrar mucho, Más allá del sol. Es un tema maravilloso que también pues fue escrito en tiempos de dolor y de esperanza también, y creyentes a lo largo de los años lo han cantado en muchísimos países. Este tema se hizo en 1856 en Pensilvania, en Estados Unidos, y es una canción de alabanza y de adoración maravilloso en el cual todavía se sigue escuchando en las iglesias. Así que les envío un fuerte abrazo a la distancia, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, y no se olviden que la música de alabanza y de adoración es para el Señor. Todo hagámoslo como para el Señor. Un abrazo, que el Señor les bendiga grandemente. Les habló Rosana y espero en el Señor que esta música de alabanza y de adoración, que en cualquier momento voy a compartir estos temas, sean de mucha bendición en sus vidas. Un abrazo, que el Señor les bendiga grandemente y espero verlos muy, muy pronto en el siguiente mensaje, en el siguiente video. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente. Chao.